Hoy vamos a explorar una de las verdades más profundas y a menudo debatidas del cristianismo. Vamos a tratar de contestar las preguntas que muchos se hacen. ¿Jesucristo es Dios? ¿Y Dios es un Dios trino? ¿Qué base bíblica sustenta esta creencia que ha guiado a millones de cristianos por siglos? Vamos a descubrirlo. La Biblia afirma que Jesucristo no es simplemente un maestro, un profeta o un hombre extraordinario. Es Dios mismo hecho carne. En 1 de Timoteo 3, versículo 16 leemos: Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto no deja espacio para dudas, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Esta manifestación concuerda con la Trinidad, que se revela a lo largo de las Escrituras como tres personas distintas pero unidas en un único Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma la deidad de Jesús. Vamos a leer algunos versículos que demuestran esto. En Tito 2, versículo 13, Pablo escribe: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Escucharon? Pablo lo llama Dios y Salvador. En Juan 1 desde el versículo 1 al 14 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Incluso Tomás, uno de los discípulos, lo reconoció en Juan 20 versículo 28 cuando exclamó: Señor mío, y Dios mío. Estos pasajes muestran que Jesús fue reconocido como tal, según las Escrituras. En Juan 8 versículo 58, Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración es reveladora porque conecta directamente con lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3 versículo 14. Yo soy el que soy. Jesús se identifica con el nombre eterno e inmutable de Dios, el Yo soy, algo que los líderes religiosos de su tiempo entendieron claramente, lo que explica por qué intentaron apedrearlo por blasfemia. Pero Jesús no blasfema, Él habla la verdad, Él es la verdad. Desde la creación del mundo, vemos a la Trinidad en acción. En Génesis 1 versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. El uso del plural aquí refleja la pluralidad en la unidad de Dios. Más adelante, en el bautismo de Jesús, la Trinidad es evidente. Jesús es bautizado. El Espíritu Santo desciende como paloma. El Padre declara desde el cielo: este es mi Hijo amado. Estas tres personas trabajan juntas como un solo Dios. Isaías profetizó sobre Jesús mucho antes de su nacimiento, diciendo en Isaías 9 versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje deja claro que el Hijo que vendría sería Dios mismo. Además, en Juan 10 versículo 30 al 33, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Los judíos entendieron esto como una declaración directa de su deidad y quisieron apedrearlo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios porque las Escrituras lo enseñan de manera clara y consistente. La Trinidad es un misterio profundo, pero también una hermosa verdad que revela el carácter de un Dios que es uno en esencia y tres en persona. Algunas creencias y religiones presentan a Jesús como un profeta, un maestro iluminado, o incluso como un Dios menor. Pero la Biblia advierte sobre los peligros de tales interpretaciones. Si Jesús no es plenamente Dios, su sacrificio en la cruz no podría haber sido suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. En Hebreos 10 versículo 10 al 12, se afirma que Jesús ofreció un sacrificio perfecto y eterno porque es Dios.
Negar su deidad es negar el poder de la redención. La Biblia enseña que la salvación solo se obtiene al reconocer a Jesucristo como Señor y Dios. En Hechos 4 versículo 12, Pedro declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Minimizar a Jesús equivale a rechazar la única esperanza de reconciliación con el Padre. Jesús mismo dijo en Juan 5 versículo 23: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no reconocemos plenamente quién es Jesús, nuestra fe queda incompleta, sin la autoridad y el poder que emanan de su divinidad. Es cierto que el amor de Dios es infinito, pero ese amor no anula su justicia ni su verdad. Muchas doctrinas enfatizan el amor de Dios mientras diluyen la centralidad de Jesús como Dios y Salvador. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Juan 8 versículo 24: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo único, no como un mensajero, sino como Dios encarnado para cumplir lo que nadie más podía, abrirnos el camino a la vida eterna. Ignorar esta verdad lleva a una falsa seguridad que pone en peligro el alma. La Biblia no deja espacio para la confusión. Jesús es Dios. En Colosenses 2 versículo 9, Pablo escribe: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Además, en Tito 2 versículo 13, se le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas afirmaciones no son opcionales para el cristiano, son esenciales. Negar a Jesús como Dios es rechazar el corazón mismo del Evangelio. Creer en la Trinidad no es solo una doctrina compleja, es la clave para entender nuestra relación con Dios. El Padre nos amó y planeó nuestra salvación, el Hijo, siendo Dios, se entregó por nosotros, y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Si quitamos a Jesús de esta ecuación o lo reducimos a algo menos que Dios, nos alejamos de la verdadera fe y ponemos en peligro nuestra relación con Él. Jesucristo no es solo un gran maestro o un ejemplo moral, es el Dios Todopoderoso que nos creó, nos redimió, y nos invita a tener una relación con Él. Negar su deidad o reducir su importancia no solo es un error doctrinal, sino que tiene consecuencias eternas. Recordemos las palabras de Apocalipsis 1 versículo 8, donde Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Solo Dios puede hacer tal afirmación. Esta declaración no deja margen de error. Jesús no es solo un intermediario o un ser divino menor, es Dios mismo, quien vino a reconciliar al mundo consigo. Las Escrituras nos muestran que no hay otra forma de alcanzar a Dios Padre, sino únicamente a través de Jesucristo. Esto es crucial, porque creer en un Jesús que no es plenamente Dios es creer en un Jesús distinto al que la Biblia revela. También están los que dejan de lado al Padre y al Espíritu Santo y para acomodar su no entendimiento de la Trinidad afirman que solo es Jesús, o sea el Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, y Jesús es Jesús. Si esto fuese así nos quedarían muchísimos pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sin lógica o con explicaciones absurdas y sacadas de contexto. Sobre esto estaremos hablando próximamente, buscando destacar la importancia de este tema, ya que creer en un Dios diferente al que nos muestra la Biblia es creer en un Dios confuso, un Dios con minúsculas. Un Dios que no se ajusta a las Escrituras ni se compara con nuestro Dios. Si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor la fe cristiana, compártelo y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Que Dios te bendiga.